Bienvenidos a la clase sobre jurisdicción internacional, asistencia y cooperación jurisdiccional. Bueno, hoy nos concentraremos en las temáticas relativas a jurisdicción. En primer lugar, tendría que decirles que la jurisdicción internacional es la potestad que tiene determinado juez por llamamiento de alguna fuente, ya sea convencional o interna. Es decir, hay normas atributivas de jurisdicción en tratados y también, por supuesto, en el capítulo 2 y en el resto de los capítulos, capítulo 3, 4, etcétera, del título cuarto, disposiciones de derecho internacional privado del Código Civil y Comercial de la Nación. La jurisdicción internacional se divide en directa e indirecta. Directa es la que tiene un juez determinado por llamamiento de una fuente. A su vez se clasifica en única, tiene un solo juez que puede ser nacional o extranjero. Puede ser también concurrente, es decir, pueden intervenir dos o más jueces. El 80% de las normas atributivas de jurisdicción consagran una jurisdicción concurrente. Y por último, la jurisdicción exclusiva es aquella en la que solo pueden intervenir los jueces argentinos por razones de orden público, como por ejemplo en el caso de la adopción internacional activa, es decir, aquella en la cual el niño a ser adoptado tiene domicilio o residencia en Argentina. Por lo tanto, solo puede intervenir un juez argentino por razones de orden público. Además está la indirecta, que responde al auxilio o cooperación jurisdiccional y es la que tiene un juez cuando recibe un pedido de otro juez, es decir, es la que tiene el juez requerido. Por ejemplo, cuando se recibe un exhorto en el que se pide que se trabe un embargo sobre algún bien situado en el país. Ahora bien, centrándonos en el tema de la jurisdicción, es importante que ustedes sepan que ha habido transformaciones de institutos clásicos de la jurisdicción como consecuencia de la importancia y de la trascendencia de los derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con el foro de necesidad, que ya había tenido consagración pretoriana en el caso Blasov y en otros casos, como el caso Müller, pero que hoy tiene recepción legislativa en el artículo 2602 del Código Civil y Comercial. El foro de necesidad le permite a jueces argentinos intervenir a pesar de no tener competencia atribuida. En realidad la tendría otro juez. Pero si no intervienen, caerían las partes en denegación de justicia y eso violenta el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Es decir, toda persona tiene derecho a plantear su caso y ser escuchado. Esto se puede observar claramente en el caso Müller, que es comentado en los materiales escritos subidos en la plataforma. Además del foro de necesidad, todos los institutos consagrados y muy vinculado a los derechos humanos es el de la igualdad de trato, que da por tierra con un instituto que existe aún hoy en los códigos de procedimiento, me refiero a la excepción de arraigo. No se puede solicitar al extranjero que preste cauciones de todo tipo o que denuncie la existencia de un domicilio real si esto no se le requiere también a la parte argentina, porque de lo contrario estaríamos discriminando y también violentando derechos humanos fundamentales. Este instituto está consagrado por primera vez en el artículo 2610. Y después el código expresa el deber de cooperar, el deber que tienen los jueces de asistir jurisdiccionalmente a otros magistrados, que si bien ya había sido consagrado en convenciones internacionales, no faltaba la consagración en la ley argentina. Bueno, está actualmente en el artículo 2611 y 2612 del Código. También vamos a ver en el encuentro sincrónico, y ustedes lo van a poder leer en los materiales subidos en la plataforma, que la cooperación jurisdiccional se puede desarrollar en 3 grados. El primer grado, que consiste en la ayuda que un juez le presta a otro juez
para llevar adelante medidas de mero trámite, como pueden ser las notificaciones o las medidas probatorias. También vamos a trabajar la cooperación de segundo grado, que se produce cuando un juez de un estado ayuda a un juez de otro estado a trabar medidas cautelares. Y la cooperación de tercer grado, que se produce cuando un juez de un estado colabora con un juez de otro estado para reconocer y o ejecutar sentencias judiciales o laudos arbitrales. Este es el máximo grado de cooperación posible, porque implica aquel acto que clausura un procedimiento, que es el más complejo dentro del procedimiento y que por lo tanto merece una revisión más profunda que la que sucede en la tramitación de los exhortos. Abrimos el estudio de la parte especial de la materia con el tema personas humanas, que es un tema que comprende a su vez una diversidad de tópicos, todos ellos vinculados a la persona considerada en sí misma, y que comprende básicamente las cuestiones vinculadas a la existencia, el estado, la capacidad y el nombre de las personas físicas, hoy llamadas, a partir de la terminología que utiliza nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, personas humanas. Todas estas cuestiones se dice que integran el estatuto personal de la persona humana. Veremos más adelante que también las personas jurídicas tienen su estatuto personal, pero en lo que respecta a las personas humanas y en lo que se vincula concretamente con nuestra materia, con el derecho internacional privado, la cuestión central acá va a radicar básicamente en determinar la ley aplicable a estas cuestiones, la ley aplicable a la existencia, al estado, a la capacidad, al nombre de la persona humana. Además de esta cuestión hay que decir que varios temas de la parte general estudiados en su momento se vinculan con esta temática, tal es la problemática de las calificaciones, la problemática de la cuestión previa, la problemática del reenvío. Eventualmente puede haber alguna cuestión vinculada al fraude de la ley y muy especialmente cuestiones de orden público internacional. Normalmente estos son temas los que integran el estatuto personal de la persona humana, que están estrechamente ligados a los principios fundamentales de un Estado, motivo por el cual la problemática del orden público internacional suele aparecer muchas veces con mayor intensidad o con mayor vigor en esta temática que en otras. En lo que respecta a la ley aplicable, vamos a ver que existen distintos criterios, hay varios interrogantes que se plantean. Uno de ellos es, bueno, ¿cuál tiene que ser la ley que va a regular este estatuto personal? Tiene que ser una única ley la que regule todos estos aspectos, una única ley la que regule la existencia, el estado, la capacidad, el nombre de la persona humana, o por el contrario tenemos que separar las cuestiones y aplicar a cada uno de estos temas la ley que pueda resultar más apropiada o más conforme a la naturaleza y esencia de esa relación jurídica en términos de Savigny. Bueno, a partir de esto vamos a ver que hay algunos autores que se han enrolado en posiciones más sintéticas, entendiendo aplicable un único ordenamiento, un único derecho a todas estas cuestiones, y hay otros que se han inclinado por una posición de tipo separatista, motivo por el cual han tratado de pensar para cada uno de estos temas una ley que entiendan más apropiada. El otro gran interrogante vinculado a la cuestión de la ley aplicable es, bueno, ¿qué criterio debe predominar para regular estas cuestiones? Vamos a ver acá también que tenemos dos corrientes, tenemos dos posiciones. Hay algunos que se han inclinado por posiciones más bien de tipo territorialistas, por ejemplo, aplicando la ley del lugar de situación a la capacidad, por ejemplo, el lugar de situación de los bienes para regular la capacidad para adquirir un bien, o la ley del lugar de celebración del acto jurídico, mientras que otros se han inclinado en posiciones de tipo extraterritorialistas, criterios más bien de tipo personal, tales el domicilio, la residencia, la nacionalidad. Vamos a ver que nuestro Código Civil y también nuestra fuente convencional tiene un predominio
de estas últimas posiciones, las posiciones extraterritorialistas, con un claro hincapié, digamos, en un criterio domiciliario, pero a partir de el pluralismo metodológico y normativo que ha adoptado nuestro actual Código Civil y Comercial, esto no obsta que en algunos casos puntuales que veremos a título de excepción, de manera de excepción, se pueda llegar a receptar algún criterio más de tipo territorialista. Pero, insisto, la regla general, vamos a ver que es la de los criterios extraterritorialistas, y dentro de estos criterios extraterritorialistas un claro predominio del criterio domiciliario. Vamos a hacer algunas referencias a la normativa anterior al Código Civil y Comercial, al Código Civil de Vélez Sarsfield, que ya regulaba algunas de estas cuestiones. Tal vez las normas no eran de lo más claras. Hubo un gran trabajo de la jurisprudencia nacional previo al 2015 que ha interpretado disposiciones que muchas veces podían llegar a conducir a soluciones contradictorias. Claramente nuestro Código Civil y Comercial, en el título cuarto, libro sexto, que comprende, como ustedes sabrán, las disposiciones de derecho internacional privado, puntualmente en el capítulo tercero, sección primera, regula lo relativo a las personas humanas con normas mucho más claras, mucho más completas también que las que en su momento previó Vélez Sarsfield para su Código Civil. Van a ver que los artículos que básicamente vamos a estudiar comprenden desde el 2613 al 2615, donde vamos a encontrar algunas calificaciones autárquicas, algunas definiciones de ciertos términos que son conflictivos, tales como el domicilio, la residencia habitual, el domicilio de los menores, el domicilio de otras personas incapaces. Luego vamos a ver dos artículos que son el 2616 y el 2617, que son estrictamente los que regulan la cuestión de la capacidad de la persona humana. Un artículo que es el 2618 que regula lo relativo al nombre. Esto es inédito en nuestro ordenamiento porque no encontrábamos en la normativa derogada normas de derecho internacional privado relativas al nombre. Y por último el 2619 y 2620 que va a regular un tema concreto vinculado a la existencia de la persona, más concretamente al fin de la existencia de la persona, que es la cuestión o el tema de ausencia con presunción de fallecimiento. Vamos a ver ahí que no solo vamos a encontrar una norma de derecho aplicable, sino también una norma en materia de jurisdicción. Bueno, y por último, como vamos a hacer con todos los temas, estudiaremos también las disposiciones de fuente convencional, que en este caso vamos a encontrarlas en los tratados de Montevideo de Derecho Civil de 1889 y 1940, que si bien son bastante más escuetas que las soluciones de fuente interna, lo cual es lógico, obedece a la antigüedad de estos convenios, en lo sustancial adhieren al mismo criterio que ya en su momento receptó Vélez Sarsfield y que, como les fui anticipando, actualmente recepta nuestro Código Civil y Comercial, que es un criterio de tipo domiciliario. Insisto, la redacción, mejor dicho, la regulación no es lo suficientemente completa como sí cabe esperar del actual Código Civil y Comercial, que obviamente entró en vigor en el 2015 y ha receptado con una mejor técnica legislativa las soluciones de estos temas, pero aún así hay una gran coincidencia, al menos en este criterio domiciliario, en esta recepción del criterio domiciliario, entre fuente interna y fuente convencional, lo cual, bueno, obviamente que favorece una armonía de soluciones, porque sin importar cuál sea el país con el que nos vinculemos, sea que nos vincule con algún país de los tratados de Montevideo, como Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay o Paraguay, o en su efecto debe aplicarse a la fuente interna, la solución va a ser en líneas generales la misma. Así que bueno, básicamente esas son las cuestiones que vamos a abordar en el tema de personas humanas, que como les dije comprende básicamente lo relativo a la existencia, el estado
la capacidad y el nombre de la persona. Todas cuestiones que hacen al estatuto personal de las personas humanas. Bueno, damos inicio a una nueva clase de presentación, introductoria en este caso para la categoría de bienes o derechos reales, que se enmarca dentro de la Unidad de Derecho Civil Internacional, que tiene como alguno de sus temas a tratar más precisamente la propiedad material e inmaterial o el régimen de los bienes. En primer lugar, podemos recordar la diferencia entre derechos personales y derechos reales. Los primeros eran aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas en virtud de las cuales el respectivo titular puede exigir de otro una prestación debida. Los segundos, y los que nos competen aquí, importan una relación directa e inmediata entre la persona, que sería el sujeto activo del derecho, y la cosa que constituye el objeto. Cuando aludimos a bienes, generalmente hacemos mención a los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor. Establecía ya el Código de Vélez, los viejos artículos 2311 y 2312, que las cosas son los objetos corporales susceptibles de tener un valor y que los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llamaban bienes. En una línea similar, el artículo 16 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, que se refiere a los bienes y las cosas, también dispone que los derechos individuales de las personas sobre los bienes que integran su patrimonio pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico para luego inmediatamente precisar que los bienes materiales se llaman cosas. Desde otro ángulo, podemos también hacer referencia a los bienes como objeto de regulación con un tratamiento ut singuli o ut universitas. Tratamiento ut singuli implica considerarlos de forma aislada, considerar los bienes de forma aislada, lo cual a su vez admite la clasificación en bienes muebles e inmuebles. Por su parte, la consideración ut universitas implica considerarlos como parte de un patrimonio, es decir, alude al conjunto de bienes en los que no se tiene en cuenta la naturaleza particular de cada uno de ellos, sino que se atiende a su consideración como unidad patrimonial. Esto sucede, por ejemplo, en las sucesiones, en el régimen patrimonial del matrimonio o con el fenómeno de la insolvencia. En cuanto a lo que respecta a los criterios reguladores, especialmente, vamos a encontrarnos con dos criterios clásicos. Por un lado, el criterio territorial, emparentado con la teoría del estatuto real, que establece que los derechos sobre los bienes se rigen por la ley del lugar donde están situados, la lex situs. Y esa ley es la que va a decidir sobre la calidad de los bienes, su inclusión o no en el comercio, si son susceptibles de ser adquiridos, transmitidos, las condiciones para la prescripción adquisitiva, por ejemplo, los privilegios y los derechos reales de los que son susceptibles los bienes. Tienen distintos fundamentos. Un fundamento histórico tradicionalmente respondió a la íntima vinculación entre el régimen de los bienes con la organización política y los intereses económicos estaduales. Un fundamento político quizás lo podemos ver en épocas del feudalismo, cuando se asocia la riqueza con la posesión de bienes raíces. Se producía entonces la confusión entre propiedad y soberanía, de modo que quien detentaba la propiedad inmobiliaria ejercía el poder político. Ya los estatutarios, las escuelas estatutarias, hacían una diferenciación entre los estatutos que quedaban sujetos a la ley del lugar de situación, que eran aquellos referidos a los bienes inmuebles, con una consideración o basados en un principio funcional de la idea de soberanía, a diferencia de los muebles que estaban sujetos a la ley del domicilio del propietario. El fundamento jurídico viene con Savigny, haciendo obviamente aplicación de su regla de solución, esta regla que implica que hay que aplicar para cada relación jurídica el derecho más conforme con su naturaleza y esencia. Y en este sentido, Savigny sostenía que la ley de situación debía regir tanto a los bienes muebles como a los inmuebles, o sea, no distinguía en su carácter. Toda persona que quería adquirir o ejercer un derecho real sobre un bien se trasladaba con esa intención, decía él, al lugar que aquel ocupaba, y para esa relación jurídica se sometía voluntariamente al derecho de esa localidad, o sea, en virtud del principio de sumisión voluntaria.
Obviamente que admitía ciertas excepciones que luego veremos con más detalle. Una de las dificultades que puede presentar este criterio del lex situs o de ley del lugar de situación o lex rei citae, como también suele enunciarse, es establecer la precisión del lugar para ciertos bienes. Es decir, establecer el lugar de situación de algunos muebles puede resultar dificultoso. Naves, aeronaves en alta mar, satélites, bienes en tránsito, mercaderías que se encuentran en curso de transporte y son vendidas quizás durante el transcurso de ese viaje a otra persona distinta. Bien, en estos casos las legislaciones suelen optar por someter esa regulación de estos bienes a la ley del pabellón o registración, a la ley del lugar de expedición o de destino de las cosas que se encuentran a bordo. Esto podría considerarse quizás una suerte de calificaciones autárquicas del lugar de situación. Por otro lado tenemos el otro criterio, el criterio personal, emparentado con la teoría del estatuto personal, domiciliario especialmente, que propicia la sujeción de los derechos reales sobre los bienes, cualquiera sea su naturaleza, a la ley del domicilio del propietario, en algunos casos a la nacionalidad. El argumento está fundamentalmente basado en una ficción jurídica, se recurre a una suerte de ficción en donde se establece la presunción de que los bienes se encuentran localizados en el lugar donde el propietario tiene su domicilio, por lo que dicha ley debe regirlo, independientemente de que en realidad se encuentren en otro lugar. También aquí asiste un argumento vinculado a los intereses privados. Todo estatuto es personal cuando solo concierne a intereses privados y es real cuando concierne a algunos intereses sociales, y los bienes inmuebles, objeto de transacciones particulares, en principio no afectan al interés público. En cuanto a la regulación dispuesta en nuestro sistema de derecho internacional privado, vamos a ver que el Código Civil y Comercial de la Nación ha dispuesto una regulación pormenorizada en la sección 15ª, refiriéndonos siempre, claro está, al capítulo 3 de la parte especial dentro del título 4 del libro 6. Así vamos a encontrarnos con normas que aluden a las calificaciones, como el 2663, normas referidas a la jurisdicción, 2664, 2665 y 2666. Ahí distingue sobre el carácter de bienes, inmuebles, bienes registrables, bienes no registrables, y luego las disposiciones de derecho aplicable que están contenidas del 2667 al 2670, distinguiendo también entre inmuebles, bienes registrables, muebles con situación permanente y muebles que carecen de situación permanente. Por su parte, la fuente convencional, puntualmente los tratados de Montevideo, el del 89, no distingue entre inmuebles y muebles, y respecto de estos últimos tampoco hace diferenciación entre los que carecen de situación permanente y los que la tienen. Adopta en general para todos ellos la regla de la ley del lugar de existencia. Por existencia debemos entender lugar de situación. Se establecen también ciertas reglas, guías para la determinación del lugar de existencia respecto de ciertos bienes que tienen alguna localización problemática. El Tratado de 1940 va en la misma línea, sigue los mismos lineamientos, pero mejorando un poco la redacción. Por ejemplo, alude al lugar de situación y no de existencia, y brinda mayor precisión a los supuestos que contempla. Por último, una breve referencia a lo que tiene que ver con bienes inmateriales o propiedad inmaterial, es decir, que comprenden fundamentalmente los derechos de propiedad intelectual, los cuales se conforman a su vez por dos categorías o pilares fundamentales: los derechos de autor y derechos conexos, comprenden lo que se denomina propiedad artística y literaria, los derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. En general, podemos decir aquí que hay o rige con carácter universal el principio de territorialidad, es decir, la aplicación de la lex fori. Y en materia de jurisdicción se plantean serias dificultades que obedecen fundamentalmente al carácter plurijurisdiccional que posee la propiedad intelectual. Suelen darse igualmente en materia de inscripción y registro jurisdicciones de tipo exclusiva, como por ejemplo lo que sucede con la regulación dada en el Código Civil y Comercial en el artículo 2609. Y en fuente convencional nos encontramos con una multiplicidad de tratados, muchos de los cuales establecen estándares mínimos de protección
que obliga a los Estados parte a adaptar sus legislaciones internas para el resguardo de esas garantías y derechos. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Convención de Berna sobre protección de obras artísticas y literarias, los tratados de Montevideo sobre propiedad literaria y artística, la Convención de Ginebra sobre derechos de autor, los acuerdos de los APIC, o sea, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, los TRIPS, los tratados de la OMPI, y en fuente interna debemos hacer específica mención a las leyes 11.723, propiedad intelectual, 24.481, en patentes de invención y modelos de utilidad, y la 22.362 de marcas y designaciones. Bien, estos son entonces los lineamientos introductorios a tener presente para aproximarnos a la lectura y estudio de estas categorías jurídicas que luego profundizaremos en el espacio sincrónico y con las actividades propuestas. Comenzamos una nueva clase, esta vez sobre la categoría responsabilidad civil, especialmente de carácter extracontractual, que forma parte también del núcleo temático correspondiente al programa de la materia en la unidad de Derecho Civil Internacional. Las obligaciones extracontractuales son aquellas que nacen sin convención, entre ellas las delictuales, las cuasi delictuales, cuasi contractuales y las puramente legales. Los avances científico, tecnológico y el perfeccionamiento de los medios de transporte y comunicación han promovido cambios en el entramado de relaciones jurídicas que pueden ubicarse dentro de esta categoría de responsabilidad extracontractual, también denominada obligaciones nacidas sin convención, responsabilidad por hechos ilícitos, obligaciones extracontractuales. En la actualidad se ha producido una extensión del conjunto de problemáticas que pueden quedar comprendidas bajo este rótulo, y a la categoría general actos ilícitos se han sumado otras cuyas notas comunes a veces son difíciles de identificar. En este sentido, se muestran la responsabilidad de los fabricantes por el hecho de sus productos, los accidentes de circulación de automotores, ferrocarriles, aeronaves, la competencia desleal, el empleo de la energía nuclear, violación de los derechos de propiedad industrial, responsabilidad por el hecho de otros, la difamación, ruptura de esponsales, por mencionar algunos. Además, supuestos como el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y la responsabilidad precontractual también han sido abordados desde esta perspectiva. Y no puede omitirse la consideración de Internet como medio utilizado para la realización de ciertos actos susceptibles de generar responsabilidad y causar daños. La responsabilidad extracontractual suele ser definida además de un modo negativo, es decir, por lo que no es, pudiendo quedar entonces comprendidos muchos supuestos respecto de los cuales corresponderá definir bien su ámbito. Esta cuestión se vincula con la problemática general de las calificaciones, dentro de los problemas de la parte general que ya hemos estudiado. Por otro lado, la internacionalidad clásica se ha visto transformada por los fenómenos de la integración y de la globalización, a punto tal de que parte de la doctrina ha caracterizado a las obligaciones extracontractuales o la responsabilidad civil como uno de los sectores más relevantes del derecho internacional privado del siglo XXI, debido a su frecuente carácter internacional y a una extrema complejidad técnica. Bueno, vamos a ver en primer lugar los distintos criterios razonables de atribución de competencia. En esta materia, el criterio especial, un foro especial aceptado, ha sido el del lugar de comisión, el forum delicti comissi, así, es decir, la atribución de competencia a los jueces del Estado donde se ha producido el hecho generador del daño o donde éste produce sus efectos dañosos directos. Y precisamente una de las dificultades que puede presentar este foro es su determinación espacial o localización. En ocasiones se puede distinguir un lugar o país donde tiene lugar el hecho o acontecimiento causal del que deriva el daño, vertido contaminante o emisión de gases tóxicos, y un lugar o país diferente donde ese daño se materializa, manifiesta o exterioriza. La cosecha perdida, la efectiva intoxicación o muerte.
Y entonces corresponde dar solución a este interrogante. Y podemos citar como antecedente para esa solución lo decidido en el ya célebre caso Bier del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas allá por 1976, cuando se resolvió que la expresión lugar donde se produce el daño, contenida en el Convenio de Bruselas de 1968, debía interpretarse como un intento por cubrir ambos lugares, tanto el lugar donde el hecho causal se produce como el lugar donde el daño se manifiesta, lo que se ha denominado el principio de ubicuidad. También como foro disponible o como foro aceptable para esta categoría está el domicilio del demandado, el foro general del domicilio del demandado, que resulta ser el foro de más amplia recepción legislativa, puesto que su empleo reporta incuestionables beneficios para ambas partes. Es un foro que, para atribuir jurisdicción, se sirve de un elemento localizador que se encuentra presente en todos los casos, sin considerar la materia en particular. Es decir, es lo que se denomina un foro general. Generalmente, estos dos foros son incorporados de manera concurrente. En cuanto al derecho aplicable, los criterios rectores en esta materia han sido los tradicionales o los clásicos, la ley del lugar de comisión y la lex fori. En cuanto a la lex fori, se funda básicamente en el orden público, o está relacionado con el orden público, internacional, las normas de policía, y especialmente en la relación entre el delito penal y el ilícito civil. Pero también hay que decir que ha tenido un abandono progresivo y proporcional al distanciamiento entre el delito civil y el delito penal, a punto tal de que hoy prácticamente ya no tiene utilidad. Por su parte, el criterio de someter las obligaciones extracontractuales a la ley del lugar de comisión también es tan antiguo como el mismo derecho internacional privado. Y diversos fueron los fundamentos que se esgrimieron a su favor. Neutralidad, resguardo de derechos adquiridos, previsibilidad de las partes, uniformidad de resultados. Sin embargo, también sus críticas se alzaron, en especial a partir del siglo XX, cuestionándose su aplicación mecánica, la rigidez para adaptarse a situaciones reales, su indeterminación, el problema de calificación, y su carácter fortuito. Ello demandó una tarea de flexibilización de este criterio del lugar de comisión. Y la reformulación al sistema conflictual de derecho internacional privado en el ámbito de esta responsabilidad civil extracontractual ha estado caracterizada principalmente por la flexibilización de las reglas clásicas. Algunas propuestas tienen su génesis en la denominada Revolución Americana, que significó el abandono del método tradicional de la ley del lugar de comisión, que propuso, por ejemplo, como solución, la regla del principio de proximidad, la aplicación del derecho más estrechamente conectado, la lex communis, entre otros. Analizaremos en este punto el célebre caso Babcock con Jackson, resuelto por la Corte de Apelaciones de Nueva York en el año 1963, que impulsó el cambio jurisprudencial y doctrinario inicialmente en el derecho norteamericano. También, respecto de la flexibilización, podemos mencionar, por otra parte, que comenzaron a priorizarse la adopción de convenios que abordaron particularmente diversos supuestos o categorías específicas de responsabilidad, tales como responsabilidad por daños derivados de productos o por accidentes viales, lo que se ha denominado el enfoque analítico. Surgió así entonces la posibilidad de organizar un sistema con categorías especiales y uno general de carácter residual. Por otra parte, y como complemento de todo esto, se consolida la utilización de puntos de conexión con carácter alternativo, subsidiario, acumulativo o en cascada, dejando como residual la conexión clásica de la ley del lugar de comisión. En cuanto a la regulación, la fuente interna, el Código Civil y Comercial de la Nación regula el tema en la sección 13ª, titulada Responsabilidad Civil, no solo mejorando el marco regulatorio anterior, sino también completando la regulación con la incorporación de las tendencias de flexibilización modernas tomadas principalmente del derecho comparado. El artículo 2656 permite, desde el punto de vista jurisdiccional, ejercer
las acciones por responsabilidad concurrentemente ante los foros del domicilio del demandado, lugar donde se produce el hecho generador del daño, y el del lugar donde se producen las consecuencias dañosas directas, receptando así la tesis de la ubicuidad que señalamos antes había consagrado la jurisprudencia europea. Y el 2657 adopta como criterio general la ley del lugar de comisión, calificándolo como aquel donde el daño directo se produce. Pero la regla, a su vez, se flexibiliza para el caso de existir, al momento de producirse el daño, domicilio común de los sujetos intervinientes y se desplaza hacia ese derecho la regulación de la responsabilidad, en la recepción de la lex communis. En el ámbito convencional existen instrumentos que regulan la materia, los cuales por supuesto resultan de aplicación en los casos que queden comprendidos en sus diferentes ámbitos de aplicación. La única regla general, de carácter general, la vamos a encontrar en la obra montevideana. Los tratados de derecho civil internacional de Montevideo de 1889 y 1940 establecen que las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar donde se produjo el hecho, sin regular supuestos específicos de responsabilidad. Sin embargo, el sistema de fuente convencional se completa con el Convenio de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito, aprobado en 1992 por Argentina y Uruguay, y luego multilateralizado con el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito entre los estados parte del Mercosur, cuyas soluciones, veremos, se encuentran emparentadas con los criterios de flexibilización modernos recientemente mencionados. Bueno, concluimos de este modo con los lineamientos introductorios necesarios para una aproximación a la temática de la responsabilidad civil, que ahondaremos luego en el tiempo sincrónico y a partir de ciertas actividades que se han dispuesto en la plataforma. Bien, vamos a dar inicio a una nueva clase introductoria, en este caso para las sucesiones, comprendida dentro de la Unidad de Derecho Civil Internacional y que tiene como puntos a tratar sucesión internacional, sistema de unidad y pluralidad, sucesión ad intestato, testamentaria y la legislación argentina y tratados y convenciones internacionales. El planteo de las sucesiones comprende la transmisión de bienes por causa de muerte. Los bienes son abordados en cuanto a su regulación como integrantes de un patrimonio y no ya individualmente considerados. La sucesión internacional se caracteriza por la presencia de un elemento extranjero que puede generarse a partir de un patrimonio internacionalmente disperso o bien por la nacionalidad, el domicilio o la residencia del causante. Ello dependerá de la relevancia que cada ordenamiento jurídico, cada sistema positivo, acuerde al elemento extranjero en particular. Los derechos sucesorios están integrados por el conjunto de consecuencias patrimoniales derivadas del derecho jurídico de la muerte. Y los sistemas de derecho aplicable se vinculan con la concepción que se tenga del derecho sucesorio. Recordamos aquí, por ejemplo, la del derecho romano, que expresa la inmortalidad terrenal de la voluntad subjetiva, siendo en este sentido la herencia la perpetuación de la voluntad subjetiva, la cual comprende la libertad del testador, la responsabilidad del heredero y la subsidiariedad de la sucesión ad intestato, que constituye la voluntad general y que entra en juego en ausencia de la voluntad particular, es decir, del testamento. En este caso, la sucesión claramente es en la persona. Para el derecho germánico se contempla la herencia desde el punto de vista del reparto del patrimonio familiar. Así se explica la exclusión, o al menos la limitación, de las disposiciones de última voluntad y la regla de que el heredero no responde ultra vires. En este caso, la sucesión es en los bienes. En cuanto a la evolución histórica, podemos referir que para el derecho romano, la persona no podía estar sometida sino a una ley, aunque pudiera estar sujeta a varias jurisdicciones. La sucesión era para los romanos de carácter personal y también derivaba esta solución del concepto que sustentaban acerca del patrimonio, una universalidad que no se podía ubicar en un lugar determinado, seguía a la persona y que por consiguiente tenía como sede su domicilio. Ya en la época del feudalismo se acogían al principio territorialista, tanto para los bienes muebles o inmuebles, estaban sometidos a la ley del lugar de situación.
puesto que para los señores feudales el derecho de propiedad se confundía con el derecho político de la soberanía. En la Revolución Francesa comenzamos a ver ya algunas líneas de legislación que determinan que las sucesiones inmobiliarias se regían por la ley territorial y las mobiliarias por la conexión personal del domicilio del causante, dando origen así al denominado sistema mixto. Desde una concepción quizás moderna, podemos decir que corresponde diferenciar bienes y personas, estatuto real y personal, y habrá que determinar entonces si el régimen sucesorio se refiere primero a las personas y en segundo lugar a los bienes, asignando preferencia al elemento personal, o si por el contrario se asigna preponderancia al elemento real por sobre el personal. Ya dispuestos a analizar en concreto los distintos sistemas, los criterios reguladores sucesorios, vamos a referir que existen tres: el sistema de unidad, el sistema de pluralidad o fraccionamiento y el sistema mixto. El sistema de unidad considera que las sucesiones se rigen por la ley personal que tenía el difunto en el momento de fallecimiento, es decir, el último domicilio del causante o la nacionalidad según cuál sea el sistema necesite. El sistema de la continuación de la persona del causante por sus herederos concibe a la sucesión como la transmisión de una universalidad jurídica sometida a una única ley. El estatuto, entonces, que corresponde a las sucesiones es personal y por lo tanto será la ley personal la que lo rija, domicilio o nacionalidad, según sea el criterio que siga el país. Para la pluralidad o fraccionamiento, el sistema de la sucesión en los bienes implica la formación de masas hereditarias distintas según sean distintos los lugares donde se encuentran radicados, con suficiente virtualidad para provocar la aplicación de un abanico legislativo, o dicho de otro modo, de una multiplicidad de leyes. Decía Alcorta que el carácter del estatuto que corresponden las sucesiones es el real, y por consiguiente la ley de la situación de los bienes es la que debe de dominar. Lo que se dispone aplicable para los bienes aisladamente considerados debe continuarse al tratarlos en forma conjunta o como parte de una universalidad, tal es el caso de la sucesión. En resumen, se aplicarán para este criterio tantas leyes y se abrirán tantos procesos sucesorios como bienes existan localizados en estados diferentes. Por último, el sistema mixto, ecléctico o intermedio, lo que hace es combinar la unidad y el fraccionamiento. Son aquellos sistemas que aplican la ley del lugar de situación a los inmuebles y someten los muebles a una ley única, que puede ser la ley personal, la del último domicilio o la nacionalidad del causante. Es decir, utilizan un punto de conexión real para los inmuebles y la ley personal del domicilio o la nacionalidad, o incluso podemos decir la residencia, para los bienes muebles. Analizaremos en este sentido las interpretaciones que se han dado a la normativa dispuesta por Vélez en el Código Civil, dando lugar a una doctrina mayormente internacionalista volcada al sistema de unidad y una doctrina civilista enmarcada en la interpretación de un sistema mixto, y una jurisprudencia mayoritaria, preponderantemente civilista por cierto, que también se ha inclinado a este sistema ecléctico. Luego daremos tratamiento pormenorizado y análisis a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, la sección 9, correspondiente al capítulo 3 de la parte especial dentro del título 4 del libro 6, las cuales se alinean en un sistema mixto, claramente consagrado en particular a partir de las normas contenidas en los artículos 2643 y 2644, referidos respectivamente a jurisdicción y derecho aplicable, y luego el sistema se completa con algunas normas referidas especialmente a las formas testamentarias, 2645, testamento consular, 2646, capacidad para testar, 2647, y herencia vacante en el artículo 2648. Para completar el sistema de derecho internacional privado argentino, debemos tomar en consideración las disposiciones contenidas en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940. Ambos adoptan el sistema de pluralidad o fraccionamiento, tanto en materia de jurisdicción como en derecho aplicable. Someten
sucesión legítima y testamentaria, a los jueces y a la ley, según sea el caso, del lugar de situación de los bienes. Concluimos de este modo entonces con los lineamientos introductorios necesarios para una aproximación al estudio de las sucesiones internacionales que luego profundizaremos en el momento sincrónico y con las actividades que serán propuestas. Hasta ese entonces. Damos comienzo a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a referirnos al matrimonio, unión y uniones convivenciales, categorías fundamentales, centrales, medulares dentro del derecho internacional privado de familia, la unidad temática que comprende el derecho internacional privado de familia, niños, niñas y adolescentes. Y en este punto debemos señalar que para esta categoría jurídica no hay o no existe un concepto unívoco. De hecho, las distintas legislaciones del mundo han determinado distintas condiciones, distintos requisitos para la consideración de lo que es matrimonio. Esto nos introduce quizás en una primera aproximación a la problemática de las calificaciones, cuestión que hemos analizado dentro de lo que es la parte general de la materia, y determinar el alcance de esta categoría corresponderá hacerlo de acuerdo a alguna de las teorías que hemos analizado. De hecho, las propias uniones convivenciales, las uniones temporales, uniones revocables, uniones de hechos, también en alguna medida han pretendido en algún momento ser consideradas bajo esta misma categoría del matrimonio. Del mismo modo, y teniendo en cuenta el alcance que la institución del matrimonio tiene dentro de lo que es la estructura social, ¿no?, la estructura básica de una sociedad, y los principios fundamentales que en esta área están presentes y quedan involucrados, otra de las cuestiones, como es el orden público internacional, también tiene una fuerte presencia dentro de este ámbito, dentro de esta categoría jurídica. Hemos visto también en muchos casos el fraude a la ley que se ha dado en cuestiones vinculadas al matrimonio. Es una categoría en la cual también suele estar presentes o aparece como cuestiones previas, ¿no?, siendo quizás cuestiones principales los temas sucesorios. En consecuencia, vemos que la categoría del matrimonio es una categoría que presenta mucha relación y vinculación con distintas de las problemáticas que hemos visto y que son o constituyen los problemas generales de nuestra materia. Ahora bien, ya refiriéndonos al método de regulación, vamos a observar que el método analítico, esta idea de fragmentar la institución y elegir el derecho más conforme con la naturaleza y esencia, si apelamos a términos sabinianos, de cada una de esas cuestiones que han resultado como consecuencia de esa fragmentación, es el método que ha elegido nuestro legislador, tanto en la fuente interna como en la fuente convencional. Así vamos a tener que analizar cuál es el derecho aplicable a la validez intrínseca, a la validez extrínseca, a la prueba, a las relaciones personales, a las relaciones patrimoniales, a la disolución, nulidad, y por supuesto, obviamente, desde el punto de vista de la jurisdicción, cuáles son los foros que el legislador ha considerado como más apropiados. Y en este punto, también haciendo algún relacionamiento con las cuestiones de la parte general, también podemos recordar que ha sido en una cuestión vinculada al matrimonio que en nuestra jurisprudencia se ha reconocido el foro de necesidad, esta situación de excepción o esta consideración jurisdiccional de excepción que hemos analizado y hemos visto también como una de las cuestiones de la parte general de la materia en el aspecto vinculado a la jurisdicción. Y en cuanto a fuentes respecta, tendríamos que distinguir el tratamiento en la fuente interna a partir de una evolución legislativa que se ha dado desde la sanción del Código Civil, luego pasando por la Ley 2393, la primera ley de matrimonio civil, hasta llegar a la 23515, allá en el año 1987, la cual recepciona ya como principio general y básico de nuestro sistema jurídico el de la disolubilidad del vínculo, admitiendo el divorcio vincular.
para luego, obviamente, la regulación dada a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, que sería la que tenemos vigente hoy en nuestra fuente interna o en lo que denominamos fuente interna. Por su parte, la fuente convencional estaría integrada por las soluciones dispuestas por el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940. Cabe aclarar que respecto del tratamiento que le han dispensado a estas fuentes, se observan coincidencias en cuanto a sus soluciones, es decir, no se dan criterios distintos en cuanto a los que se ha elegido para la fuente interna respecto de los que han sido seleccionados por los legisladores convencionales. Y de esta manera observamos, por ejemplo, que en lo que atañe a la validez intrínseca, aspecto que comprende especialmente la capacidad para contraer matrimonio, las cuestiones relacionadas a los impedimentos para contraer matrimonio, la elección del criterio del lugar de celebración, criterio que está emparentado con una raíz más anglosajona, a diferencia de los criterios de ley personal elegidos o que han sido característicos de algunos países europeos. En nuestro caso, tanto los tratados de Montevideo como la fuente interna ha seguido el criterio anglosajón de someter la validez intrínseca del matrimonio al derecho del lugar de celebración, sin perjuicio, claro, de la facultad que se han reservado de no reconocer ciertos matrimonios celebrados conforme a ese derecho cuando asistan a alguno de los impedimentos, que luego veremos ahí algunas ligeras diferencias que se pueden marcar en lo que respecta a la fuente interna con la fuente convencional. Así que ahí estaremos analizando puntualmente cuáles son esos impedimentos que permiten el no reconocimiento. Por su parte, las cuestiones referidas a la validez extrínseca y a la prueba también son sometidas al mismo criterio, al criterio del lugar de celebración. En esto también vemos y observamos la coincidencia en la fuente interna y en la fuente convencional. Y luego tenemos que analizar, o pasaremos a analizar, lo que refiere a las relaciones personales de los cónyuges y las relaciones patrimoniales. Las relaciones personales son aquellas que comprenden los derechos y deberes entre ellos que no atañen a la administración y disposición de bienes. En este punto comprende quizás el deber alimentario, el deber de asistencia, en su momento cuando estaba consagrado el deber de cohabitación, en fin, cuál es la ley o cuál es el derecho que va a determinar cuáles son esos derechos y deberes que los cónyuges se deben recíprocamente. En este punto, en general, vemos que el criterio elegido ha sido el criterio del domicilio conyugal o el domicilio matrimonial, según la fuente a la que se acuda, y especialmente el domicilio efectivo, el domicilio donde los cónyuges viven de común acuerdo o según la calificación que se disponga para este punto de conexión. A este respecto vamos a ver que en fuente interna hay alguna calificación autárquica. Por otro lado, decíamos entonces las relaciones patrimoniales que son aquellas que involucran sí la administración y disposición de bienes. Acá vamos a ver que se hace una distinción respecto de si existen o no convenciones matrimoniales, sujetando la validez de las mismas al derecho del primer domicilio conyugal o al derecho del domicilio conyugal vigente al momento de la celebración de esa convención, en el caso que fuera con posterioridad a la celebración del matrimonio. Y en defecto, el supuesto de inexistencia de convención matrimonial, sujetándolo al derecho del primer domicilio conyugal. En este punto veremos que incluso la regulación dispuesta por la fuente interna, es decir, por la última regulación dada por el Código Civil y Comercial de la Nación, permite modificar, en el caso de que ese primer domicilio conyugal estuviese en el extranjero, permite a los cónyuges por instrumento público hacer constar la opción de modificarlo y regirse por el derecho argentino. Por último, y en lo que respecta a la disolución del matrimonio, tenemos que el punto de conexión elegido es el del último domicilio conyugal.
Finalmente tenemos que hacer alusión también a la regulación dada desde el punto de vista jurisdiccional, con foros concurrentes, último domicilio conyugal efectivo o el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Y también tenemos que tener presente que en lo que respecta a la fuente interna, en la sección tercera y la sección siguiente, están reguladas las uniones convivenciales. Esto es novedoso, no ha habido previamente en el sistema de derecho internacional privado argentino regulación hacia las uniones convivenciales, cuestión que se incorpora con el Código Civil y Comercial de la Nación, y no tenemos regulación semejante en la fuente convencional. Bueno, en líneas generales, estos son los aspectos que vamos a abordar durante el transcurso, el desarrollo de esta clase, y finalizamos así esta parte introductoria que de alguna manera sirve de guía para focalizar la lectura en los aspectos centrales y fundamentales que vamos a desarrollar respecto de la categoría del matrimonio. Hoy analizaremos brevemente algunos aspectos del proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes que, y aquí una opinión personal, para mí es bastante controvertido. El proceso de restitución internacional fue pensado allá a comienzos de la década del 80, a partir de un fenómeno que se daba esencialmente en la clase alta y se producía cuando el padre de los niños, con un poderío económico muy importante comparado al de la madre, se llevaba a los niños a otro país, a otros países, si tomamos como ejemplo el caso Mer, para evitar que la madre de los niños tuviera contacto a modo de venganza, ¿sí? Esa típica conducta que utilizan los niños como trofeo. Y entonces, para beneficiar a las madres que sufrían ese flagelo, se pensó en un proceso de restitución que tenía vedado el análisis de la cuestión de fondo, es decir, acerca de verificar cuál de los progenitores es más idóneo para el cuidado de los niños, y solo con demostrar cuál es la residencia habitual de los niños, eso determinaba inmediatamente su regreso. La verdad que la finalidad de los distintos convenios y convenciones que se han estructurado ha sido bueno, ha sido loable. Pero ¿qué sucede? En los últimos 20 años el fenómeno cambió. Aproximadamente el 80% de las personas que sustraen niños ya no son el progenitor, padre, con un gran poder económico y político, sino que son las madres. Y en ese 80% de los casos, esas madres argumentan situaciones de violencia. En algunos casos, violencia grave. Y en otros, incluso hasta situaciones de abuso. Por lo tanto, el proceso de restitución, así como fue estructurado en la década del 80, incluso se pensó con anterioridad la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no permite discutir esa situación de violencia que el grupo familiar trae análisis de la judicatura. Y eso, a mi criterio, es muy grave. Es muy grave. La respuesta es, vuelva a la jurisdicción de la residencia habitual y allí discutan todo lo que tengan que discutir. Pero si el grupo familiar está argumentando situaciones de violencia, no deberían nuestros jueces resolver de ese modo. ¿Por qué? Y acá vamos al famoso control de convencionalidad que deben realizar los jueces y no atenerse a un tratado de derecho internacional privado que es clásico, no tiene jerarquía constitucional. Hay derechos humanos que están por encima de esos tratados, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y también la Convención Belén do Pará y la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. Por eso, en mi caso particular, pido una revisión. Ustedes van a poder analizar un resumen que he hecho sobre el proceso de restitución, un PowerPoint, además de la clase sincrónica. Pero bueno, verán de mi parte
esta visión crítica del proceso de restitución porque no permite abordar integralmente una situación de violencia que se pone sobre la mesa. También trabajaremos otros institutos vinculados al derecho de los niños, niñas y adolescentes, como la adopción internacional, que en el caso de la adopción internacional activa en la Argentina no es que esté prohibida, sino que hay restricciones. Se le pide a los extranjeros que acrediten residir en el país al menos 5 años. Esto es por la visión que tiene la Argentina de que la adopción internacional ha servido en muchas ocasiones como pantalla para el tráfico de niños, y también analizaremos el proceso de alimentos internacionales bajo el amparo de la Convención de Nueva York y bajo el amparo de la CIDIP 4. Bueno, espero verlos en la clase sincrónica. Hoy abordaremos básicamente la noción de contratos internacionales y algunos aspectos sobre la autonomía de la voluntad. En cuanto a la internacionalidad del contrato, hay 3 criterios: el objetivo, que define la internacionalidad si el lugar de celebración se produce en un estado distinto al lugar de cumplimiento del contrato; el criterio subjetivo, que considera que el contrato es internacional cuando las partes contratantes tienen sus domicilios, residencia o establecimientos en distintos estados; y el criterio económico, que repara en el objeto, en la importancia, en la trascendencia económica del objeto. Si llega a afectar de algún modo el comercio mundial, eso dotará de internacionalidad el contrato. Es muy importante en esta temática la noción de autonomía de la voluntad conflictual, que es la potestad que tienen las partes para determinar el derecho aplicable y la jurisdicción en los contratos. Suele figurar en la llamada cláusula conflictual casi al final del contrato. Incluso en contratos nacionales es de buena técnica de redacción de los contratos incluir la cláusula conflictual, y mucho mejor en un contrato internacional. Suelo partir de la noción de que la tendencia es ampliar cada vez más la elección conflictual, ir socavando de a poco el poder regulatorio del Estado, y esto se nota en la trascendencia que tienen las últimas regulaciones, incluyendo nuestro Código Civil y Comercial, de la Lex Mercatoria, es decir, esos usos y costumbres comerciales internacionales que no es norma escrita, que tampoco emana de organismos ni organizaciones internacionales. Sin embargo, tiene una importancia en contratos internacionales que, gracias a Dios, no posee en otras áreas del derecho internacional. Y esto lo vemos claramente cuando analizamos el contenido del artículo 2651 del Código Civil y Comercial. Allí vemos, a mi disgusto, ese artículo no me parece el más adecuado, pero bueno, allí vemos cómo otrora límites bajo el amparo del Código de Vélez hoy son conductas permitidas en materia de contratos internacionales. Por ejemplo, la elección tácita del derecho, la elección temporal del derecho, la elección parcial del derecho. Se pueden utilizar también usos y costumbres comerciales generalmente aceptadas. Y lo más llamativo es que el orden público y la norma internacionalmente imperativa argentina cede frente a la norma internacionalmente imperativa de una nación extranjera que presente vínculos económicos preponderantes con el caso. Es decir, la norma imperativa ha perdido en materia de contratos internacionales la fuerza que caracteriza a toda norma internacionalmente imperativa. Además, el Código regula en el artículo 2650
la jurisdicción en materia de contratos siguiendo las pautas del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual. Todas las consagraciones del 2651, por suerte, no se aplican a aquellos contratos internacionales que implican a partes con un poder real muy diverso. Me refiero a los contratos de usuarios y consumidores, por ejemplo, ¿no? Donde allí vamos a tener reglas específicas. Bueno, nos veremos en el encuentro sincrónico para ampliar estas temáticas. Trabajaremos también la noción de concursos y quiebras transfronterizos, que se producen cuando el patrimonio del fallido se encuentra internacionalmente disperso. Al respecto existen dos grandes sistemas. Por un lado, el sistema territorial, en el cual las resoluciones judiciales de apertura del concurso, sentencia de quiebra, no tiene efectos en los demás estados donde el fallido tenga bienes o sedes. En cuanto al sistema extraterritorial, por el contrario, las resoluciones judiciales del auto de apertura del concurso, sentencia de quiebra, sí va a tener efectos en los demás estados en donde el fallido concursado tenga bienes o sedes. Puede tener efectos totales, en cuyo caso estaremos ante el sistema único, interviene un solo juez con competencia internacional directa, o puede ser plural, en cuyo caso van a intervenir diversos jueces con competencia internacional directa, pero las resoluciones judiciales dictadas en un estado van a tener valor probatorio en el otro, eximiéndose de la demostración del estado de cesación de pagos. Veremos en el encuentro sincrónico qué posición van a tomar las fuentes del derecho internacional privado argentino a nivel interno y a nivel convencional. También trabajaremos la noción de acreedor extranjero, que no tiene nada que ver con la nacionalidad del acreedor, sino que está vinculado al lugar de pago del crédito. Nuestra ley de concursos y quiebras, en su artículo 4, distingue entre el acreedor extranjero que hubiere percibido parte de su crédito, en cuyo caso cobrará sobre el saldo, no podrá invocar ningún privilegio, deberá devolver lo percibido en el extranjero con posterioridad a la apertura del concurso en Argentina. Y por el otro lado, el acreedor extranjero que no hubiere percibido su crédito en el extranjero, en cuyo caso podrá cobrar en un pie de igualdad que los acreedores locales, siempre y cuando demuestre la reciprocidad. Hoy trabajaremos algunas nociones sobre sociedades multinacionales, extranjeras y grupos económicos. La primera temática a analizar tiene que ver con la existencia y forma societaria. Hay dos grandes teorías, por un lado la teoría de la unidad y por el otro lado la teoría de la pluralidad. La teoría de la unidad propone someter la existencia y forma a la ley del lugar de constitución de la sociedad, mientras que la teoría de la pluralidad propone someterla a la ley del domicilio o sede social. Luego veremos nosotros cuáles son las posiciones, en el encuentro sincrónico, cuáles son las posiciones de nuestra ley de sociedades y de la fuente convencional, los tratados de Montevideo y la CIDIP II sobre sociedades. Asimismo, otra temática a trabajar tiene que ver con el tipo de actos que puede realizar una sociedad extranjera en el país. Puede realizar actos aislados, en ese caso no hace falta someterse al derecho argentino, queda sometido a la ley del lugar de su constitución, y por el otro lado puede hacer actuación habitual, en cuyo caso deberá someterse al derecho argentino o fijar sucursal. ¿Cuáles son los requisitos que establece nuestra ley de sociedades para fijar sucursal? Desde ya designar un representante en el país, fijar un domicilio,
en el país. Asimismo, acreditar que existe conforme a la ley del lugar de constitución, acompañando sus estatutos, sus actas de designación de autoridades. Y además tendrá que determinar cuál es la composición del capital social. Si la empresa extranjera que pretende fijar sucursal en el país tuviera un tipo social desconocido para la República Argentina, será asimilada al tipo social de mayor rigor, es decir, la sociedad anónima. Asimismo, vamos a trabajar la noción de grupos económicos, que son aquellos grupos empresarios que no están plasmados en estatutos, no están por escrito, sino que esa relación se establece de facto. Y esto puede ser proclive para la comisión de fraude. Jurisprudencialmente en la Argentina, a partir del caso SWIFT, se ha desarrollado la teoría del control sin atribución de nacionalidad, o también llamada teoría de la penetración, que permite penetrar la estructura jurídica del grupo económico a fin de determinar qué empresa controla y qué empresa es controlada. ¿Para qué? Para poder extender la responsabilidad. En la República Argentina hemos tenido un caso que ha tenido mucha publicidad en los medios. Me refiero a la quiebra Vicentín, que todavía está en etapa investigativa, pero que del análisis de la documentación, de los estados contables, de la cadena de mails, hasta ahora se ha podido determinar que Vicentín se encontraba controlada por empresas localizadas en otros países de Latinoamérica y de Europa. De corroborarse esto, podría utilizarse la teoría del control para extender la responsabilidad. Nuestra ley de sociedades la ha previsto en el artículo 54 infine. Asimismo, trabajaremos el concepto de sociedad offshore como aquella que se constituye en un paraíso fiscal, pero que no va a realizar su objeto social en el paraíso fiscal porque la realización de ese objeto no está permitida. Entonces debe realizarla exclusivamente en el extranjero. Y eso también, esa conducta, es proclive a la comisión de fraude. En nuestra ley de sociedades tenemos la sanción del artículo 124, que cuando la empresa extranjera realice exclusivamente su objeto social en el país, va a ser considerada como una sociedad local y quedará sometido al derecho argentino. También trabajaremos la problemática de la nacionalidad de las sociedades, que ha variado con el tiempo en el derecho argentino. Originariamente seguíamos la doctrina de Bernardo de Irigoyen, que no le atribuía nacionalidad a las sociedades, y a partir de la ratificación de más de 50 tratados bilaterales de inversión, la Argentina, a nivel convencional, reconoció nacionalidad a las sociedades, por lo que cambió un criterio histórico. Con relación al derecho penal internacional, tema que nos ocupa en esta clase, hay que decir en primer lugar que es un tema respecto del cual su inclusión dentro del contenido del derecho internacional privado resulta al menos controvertida. ¿Por qué? Básicamente porque no todos los autores, no toda la doctrina está de acuerdo en incluir las temáticas vinculadas al derecho penal internacional en nuestra disciplina, basándose fundamentalmente en el carácter público de esta disciplina, o eminentemente público o predominantemente público de esta disciplina. Ahora bien, desde nuestra posición, retomando el concepto de derecho internacional privado que dimos en su momento en las primeras clases, en donde dijimos que lo que caracteriza a una relación jurídica como internacional es la presencia de un elemento extranjero, y lo que caracteriza a esa relación jurídica como privada es no su pertenencia a ramas del derecho privado, sino la existencia de intereses privados comprometidos. Consideramos que
las cuestiones que hacen el derecho internacional, derecho penal internacional, bien digo, integran el contenido de nuestra materia precisamente por existir intereses privados comprometidos sin perjuicio de los intereses públicos que obviamente en esta materia existen. Cuando hablamos de intereses privados nos estamos refiriendo o podemos referirnos tanto a los intereses del reo, del presunto responsable por la comisión del delito o del condenado por la comisión de un delito, como de la víctima, que también merece su protección, la protección por parte del derecho. En lo que respecta a la ley aplicable, vamos a ver que existen distintos principios. Si bien hay un claro predominio del principio territorial, que es el criterio que ha adoptado, veremos luego, tanto nuestro Código Penal como la fuente convencional, en particular el Tratado de Montevideo de 1889, principio territorial que básicamente somete a la ley del lugar de comisión del delito la regulación de las relaciones jurídicas en las que estén involucradas cuestiones penales. Vamos a ver que igualmente se ha venido verificando en los últimos tiempos un avance de otros criterios, tales el principio real, objetivo de defensa, que pone el foco en las consecuencias, en el lugar donde se producen las consecuencias de la comisión de ese delito, o criterios como el de la nacionalidad o el de la personalidad, que ponen el foco en el sujeto, bien sea en el sujeto que comete el delito o el que es víctima del delito, o incluso un principio que incluso tiene alguna recepción en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 118, y también en el Tratado de Montevideo del 89, que es el denominado principio universal o cosmopolita, que habilitaría a aplicar la ley de cualquier estado que eventualmente pudiera llegar a tomar intervención en la represión de ese delito, pero que, bueno, veremos, no aplica para delitos comunes, sino que aplica básicamente para delitos que puedan eventualmente comprometer a toda la humanidad, tales como, por ejemplo, el delito de genocidio, delito de piratería, entre otros. Otro de los temas que vamos a abordar muy especialmente en el ámbito del derecho penal internacional es el tema de la extradición. El tema de la extradición, que es un tema muy vinculado por un lado a la cooperación procesal internacional, en este caso a la cooperación penal internacional. Es un instituto que permite a un Estado detener y entregar a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que lo requiere, ya sea a los efectos de o bien someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena. Veremos que hay dos clases de extradición, según desde qué punto de vista se analice. Una extradición activa, si lo hacemos desde el punto de vista del Estado requirente, o una extradición pasiva, si lo hacemos desde el punto de vista del Estado requerido. Y es un tema que, además de encontrarse vinculado con lo que es el derecho procesal internacional o la cooperación procesal penal internacional, también es donde se verifica no solo el aspecto internacional, sino también los intereses privados, en este caso de la persona respecto de la cual se solicita su extradición. Por último, con relación a este tema, vamos a estudiar algunas de las fuentes internacionales que se han elaborado en la materia. Afortunadamente hay una gran coincidencia en lo que es la regulación en todos los tratados que se han elaborado, que son muchos. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos tratados multilaterales, sino que tenemos numerosos convenios bilaterales con varios países, además de tratados regionales que se han gestado muy especialmente en el continente americano. Así que bueno, son muchas las fuentes que regulan este tema, pero como les decía, afortunadamente hay una gran coincidencia entre ellas. La gran mayoría de ellas consagran los mismos principios, así que tomando como referencia una de ellas,
podremos por lo menos conocer los principios que emanan de las demás. Y bueno, sin olvidarnos también de la fuente interna que también estudiaremos, que es la ley 24767 de cooperación internacional en materia penal, que, bueno, obviamente, como sabemos, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Nacional, solamente va a resultar aplicable en ausencia de tratado. Muy probablemente, como les dije, debido a que existe numerosa fuente convencional, en la mayoría de los casos debamos recurrir a esa fuente convencional y solo para casos que nos vinculen con países respecto a los cuales no exista un tratado, tendremos que recurrir a nuestra ley nacional, nuestra ley interna en materia de extradición. Bueno, haremos también alguna referencia a otros institutos, por último, vinculados al derecho penal internacional, tales el traslado de condenados, el asilo y el refugio, pero básicamente el mayor foco, el mayor hincapié lo haremos en el tema de extradición, como bien les mencioné.